Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Rod and John. Bienvenidos al último Rod and John de la cuarta temporada. ¿Qué pasa, John, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Se va a echar de menos, un par de meses o 3 sin la peliculita de cada 2 semanas. Ya ves. Pero oye, siempre viene bien para recargar las fuerzas, que si no... Sí, hay que tomarse vacaciones todo el mundo. Ya estamos a finales de junio, me parece recordar. Entonces, nada, pues seguimos con la técnica de todos los años. Terminamos cuarta temporada, 4 años ya con vosotros. Qué barbaridad, 4 años, me parece bastante heavy. Parece que no, pero... Entonces, volveremos en septiembre, octubre, noviembre, nunca lo sabemos. En principio, el primer programa será el que recopilará lo mejor del Festival de Sitges y lo mejor del Festival de San Sebastián, pero eso estaba por confirmar, porque de hecho yo aún no sé si voy a ir a Sitges, estoy esperando pase. Yo en principio tampoco lo sé, pero supongo que sí. Es que probable. Sí, iré a San Sebastián, sí. Es probable que caiga ese programa, pues eso, a finales de octubre, me parece que es Sitges y Sanse es antes, ¿no? Sí, San Sebastián es a mitad, finales de septiembre. Pues ahí nos tendréis, esperemos que paséis un buen veranito, los que nos escucháis en Spotify, iVoox y YouTube y os queden capítulos pendientes o nos hayáis descubierto ahora, podéis tirar en el histórico, tenéis bastante contenido para ver. Sí, tenéis ahí. Yo siempre lo digo, pero qué guay, ¿no? Poder pillar y decir, voy a verme una peli y luego me veo el programa. Eso yo creo que es la clave, es bastante chulo. Es la hostia, o sea, tenéis ahí... un puñado. Podéis estar todo el verano, todos los días, viendo una peli diferente y un podcast diferente. Tal cual, escuchándonos a nosotros desde las playitas, de la montaña, desde donde queráis. Y listo, hoy no hay propuesta de esas 4 películas de las que vamos a hablar en el siguiente programa, porque evidentemente este es el último de la cuarta y a saber de lo que hablaremos en el próximo. Y nos vamos a lanzar de cabeza, si te parece, a Kill List, casi todo vuestra elegida, por encima de Vermin, por encima de Possum y por encima de otra película que ahora mismo no recuerdo. La de Jessica Hausner, Hotel. Ah, y Hotel, de Jessica Hausner, cierto. Y las habéis sacrificado para que hablemos de esta cosa. Que... Bien dicho lo del sacrificio, justo con Tal Kill cual. List, ¿no? Veníamos comentando un poco, no hablamos nunca nada. Siempre todo queda registrado en directo porque no hablamos nunca nada, pero hoy ha sido imposible no hablar 30 segundos. Hemos tirado al botón de grabar directos porque si no nos liábamos. Así que vamos a darle. La peli de hoy es Kill List del 2011, dirigida por Ben Wheatley y escrita por Ben Wheatley junto a Amy Jump. Y esencialmente dice la sinopsis. Tras un accidentado trabajo en Kiev que le dejó graves secuelas psicológicas, Jay, un soldado convertido a asesino a sueldo, lleva 8 meses sin trabajar y haciendo pagar su frustración a su mujer y a su hijo. Por fin, un amigo le propone un encargo que acabará por arrastrar a Jay hacia el corazón de las tinieblas. Muchas cosas. Yo creo que se puede hablar de Kill List. A lo mejor es una peli que a nivel narración, plot y sinopsis es bastante sencilla de resumir, pero es una película que creo que formalmente a mí me ha roto todos los esquemas porque no esperaba que fuera por aquí. Es como... Sí. Empieza de una forma muy rápida, acaba de una forma más rápida, y tiene como muchas decisiones, sobre todo de montaje y de plantarte en medio de la acción, porque al principio la película tú empiezas y dices, ¿qué ha pasado? ¿No? Hay una discusión de pareja, no sabes qué ha pasado. Entiendes el contexto, al final hay problemas económicos, pero hostia, te planta en un momento muy, muy agresivo, porque me da la sensación que la peli es formalmente también muy agresiva, muy violenta. No sé cómo lo has vivido tú después de verla ya un par de veces, porque creo que ya la has visto, ¿no? Anteriormente. Sí. A mí Kill List me flipa muchísimo. Yo creo que la primera vez que la vi con amigos, además. Y fue una experiencia increíble. O sea, Ben Wheatley ya es un director que me gustaba de antes, ¿no? Me parece un tío muy interesante, ya lo comenté antes de la elección en el podcast anterior, pero creo que es un director muy curioso, ¿no? Aparte de los encargos que tiene, que ya comenté, lo de Rebecca y Megalodon 2, que no le importa a nadie. Eso no lo ha hecho Ben Wheatley. Pero tú te pones a ver Kill List y yo recomiendo, nosotros hemos contado, porque vamos a hablar de la película, ¿no? Y hemos contado la sinopsis, pero
wow, ojalá, si cualquiera puede ver la película sin ver ni el póster ni la sinopsis, creo que es la mejor cosa que puede hacer. Sí, tal cual. Porque la sinopsis me parece que más que aportar, quita, en cierta forma, porque el desconcierto de meterte a la película creo que es lo mejor. Y el póster puede ser... yo lo había visto, ¿no? Antes de ver la película, pero es un poco desconcertante, ¿no? Porque no sabes a dónde va a ir o así, pero luego igual le puedes sacar un poquito de jugo. Pero si vas y no ves ni póster ni sinopsis, si le das al play a la película, vas a flipar a cada momento del desarrollo, a cada momento del montaje, como dices tú, que es agresivísimo. La película gira de una forma brutal desde la cierta comedia incómoda, ¿no? Al principio, con todas estas discusiones de pareja y tal, que sí que son violentas ya de base, ¿no? Pero sin una explosión a las manos, en cierta forma. Hay un momento en el que más o menos sí, ¿no? Pero es un poco alocada, un poco casi psicopática la propia película, el propio principio. Pero cuando empieza ya a entrar en esa espiral de la propia lista de muerte, ¿no? Que es a la que le referencia el título, se va enturbiando y tú no... O sea, nunca nadie esperaría que una película que empieza como si hubiese muchos problemas en casa terminase en un folk horror de Wicker Man, una cosa rarísima, con unos 15 minutos finales, 15-20 minutos finales que son... O sea, para mí un hito, O sea, de terror, pero de taparse los ojos. Sí. Del miedo que da eso. Hay algo ahí de lo que has comentado sobre el tema del folk horror, que decíamos que es una peli que muta muchísimo. O sea, empieza como una especie de drama costumbrista en Inglaterra de problemas económicos y realmente navega mucho en eso todo el rato. El centro de la peli constantemente son las relaciones del protagonista, que aquí está interpretado por Neil Maxwell, con su mujer, que está interpretada por Mayana Buring, y la relación que tiene con su amigo, que es Michael Smile, que creo que Michael Smile sí que es algo más conocido. Y la relación que tiene... Michael Smiley pues ha salido en varias películas de Edgar Wright, creo. Sí. A mí me sonaba de algo. Langosta también es uno de los protagonistas de otra de una de las grandes películas de Ben Wheatley, que es A Field in England. Y sí, este tío es un poquito más conocido, pero el protagonista de Kill List, además de tener una cara la cara más británica que puedas echarte a la cara, literalmente. O sea, es la persona más británica que puedes ver. O sea, si tú vas a ver un partido del Manchester United, lo más seguro es que en la tribuna 3 esté este tío. Sin camiseta, muy posiblemente, y borracho como una cuba. Es la foto que sale cuando buscas británico en la RAE. Sí, sí. Es el tipo de cangrejo que te encontrarías paseando por las calles de Mallorca. Tal cual. Pues lo que decía, al final es un tema de relaciones y claro, cuando la peli pega ese volantazo en el final, que para mí ya pega un volantazo fuerte cuando descubres que son sicarios, que dices, what the fuck is this? Porque no me lo esperaba. Está el tema de Kiev en el aire, está el tema de la guerra. Sí, habla de Irak, habla de Kiev. Y es algo que parece que tiene mucha importancia, que luego ves que tiene importancia porque pues ha habido un trauma y esa gente pues bueno no puede trabajar de algo normal ya. O sea, es un poco el taxi driver, ¿no? De personas que no pueden recuperarse de lo que han visto en la guerra. Y tienen que dedicarse a otras cosas, y como ahí pues literalmente se han dedicado a matar, pues siguen haciendo un poco lo mismo. Para mí ya ese es un primer punto de giro importante en el que empiezo a comprender la psicología de los personajes, porque si todo fuera como en el primer tercio de la peli, diría, este pavo es un psicópata. Y creo que lo es, porque está trastornado. Lo es porque está trastornado, pero hay como cierta justificación en esa psicopatía. Sí. O veo que no es gratuita, veo que no es un sociópata, veo que no mata porque sí. Mata por muchos motivos. Y es algo que creo que Ben Wheatley hace muy bien. Dosifica mucho la información a lo largo de la peli para que nos vaya sorprendiendo y no se haga redundante, porque podría ser un peñazo de peli. Sí, y es una peli de horita y media, pasa rapidísima. Volando. Y pasa por un montón de lugares, además. O sea, que es súper sorprendente. Yo cuando... Siempre que me viene a la cabeza y me acuerdo de la acumulación de cosas que llega a tener, no sé si te diría que hay unos
5 asesinatos violentísimos. Eso es un tema. Violentísimos. En una peli de hora y media en la que empieza siendo una comedia, hay 5 asesinatos violentísimos. Hay una especie de secta folk horror, hay asesinatos paganos, hay todo, hora y media de película. O sea, normalmente esto dirías que son 2 hasta 2 horas y media, con un núcleo de 1 hora y pico bien pasadita de asesinatos y de, ¿no? Y de trabajo de sicario, como hacen aquí. Pero es que entre cosa y cosa, además, tienen momentos como de amistad, que bueno, entiendes que la amistad de estos es pegarse y beber cerveza, que es bueno, pues muy británica Inglaterra, también. Claro. Hay algo también con lo que comentabas de los contrastes. La peli yo creo que juega un poco al desconcierto del espectador, desde el principio hasta el final. Empiezas con el desconcierto de saber qué está pasando, porque estos dos están discutiendo a grito pelado con el hijo en la sala, en la habitación de al lado. No tienen ningún tipo de pudor, o sea, con un niño pequeño, discusiones de gritos salvajes. Empiezas con ese desconcierto, el desconcierto te lleva a ver cómo hay una pasivo-agresividad salvaje hasta delante también de sus amigos, esa cena, bueno. Sí, bueno, lo de la cena es... Que ya le aprieta por todos lados, que luego, reflexionando la peli, cuando la acabas, dices, vale, todo tiene sentido. Le están como empujando psicológicamente, emocionalmente a este tipo, a sus límites constantemente. Que luego hablaremos de teorías, porque también al final no es que esté muy abierto, pero sí que es verdad que da margen a... Hay un par de gestos, ¿no? Sobre todo. Sí, interpretar, deducir cosas. Pero el desconcierto está constantemente ahí. El desconcierto está en esa comedia también absurda en la que estos dos tipos se pegan y se pegan fuerte y de repente hay un corte y están reparando un vasito y el otro bebiendo cerveza, tranquilos. Claro, y está como plan, madre mía, la mala, la que nos va a liar, ¿sabes? Es como ese tipo de modus operandi extraño de una relación completamente disfuncional en la que nos pegamos de hostias pero luego estamos chill. Y esto pasa mucho también con la relación que tiene con su mujer, porque se discuten a más no poder. Sí. Y de repente ves un plano en que están los dos en la cama dándose besitos. Entonces hay mucho desconcierto que luego se complementa con el desconcierto del giro final de la peli que como decías tú, desconcierta a muchos niveles, creo, en tanto a género como a comportamiento de los personajes, como a montaje, con esos cortes a negro de repente que cuando empiezan a salir en la peli es raro, porque como que corta la narración, no sé, es una cosa un poco extraña. Pero a la vez luego se vuelve como un ejercicio de estilo rarísimo, que con ese montaje, con esos cortes y con ese desconcierto, parece que la peli sin eso no podría ser así. Porque si fuera desde otro punto de vista, a lo mejor la peli sería bastante más plana, no sé cómo lo ves tú. Sí, y sobre todo que me parece que la forma de dirigirla y la forma de utilizar la cámara durante la película, no tan inestable, en movimiento constante, es bastante significativo también como para poder trabajar ese ambiente tan tenso, tan extrañado, ¿no? Y que ya hay minutos que pasan y realmente no sabes cuál va a ser la próxima decisión de guión o la próxima decisión de los propios personajes, porque la inestabilidad del protagonista crece y crece, ¿no? Sobre todo hay un punto de ruptura mientras están haciendo los actos de asesinato, ¿no? O sea, la propia lista de muerte, que es el momento en el que en el segundo asesinato ven unos vídeos que se intuyen que son pedofilia y él rompe por completo lo que es su modus operandi, porque el primer asesinato es un asesinato a sangre fría, ¿no? Un asesinato por detrás, un tiro en la nuca, ¿no? Un tiro en la nuca, hacer desaparecer el cuerpo y ya está, pero en el segundo... después de haber visto lo que ha visto, todo gira a la tortura. A la tortura fuerte. Sí, o sea, rompe... O sea, son escenas muy fuertes de ver. Me parece que están hechas de forma increíble. O sea, a quien le guste lo sórdido, lo agresivo y lo violento, esto es una película que, en cierta forma, voy a decir, me alegra ver porque me gusta este tipo de cosas muy fuertes, de poder ver en la pantalla cuando algo lo pide así, ¿no? Y me recuerdan mucho a Thaler, ¿no? A Craig Thaler, a Brawling Cell Block 99, a Dragged Across Concrete, a Bone Tomahawk.
Tal cual. O sea, ese tipo de películas en los que la violencia forma parte muy, muy importante de la propia narración y hay que enseñarla tal y como es. Y de los personajes, ¿no? o sea, Y de los es propios intrínseca. personajes. O sea, todo el mundo se acuerda que haya visto Bon Tomahawk, el momento en el que los caníbales parten por la mitad a una persona, y creo que forma parte de la idiosincrasia de los propios caníbales, o yo que sé, Browning Cell Block 99, como el propio protagonista va rompiendo extremidades de la gente y que también se ven en pantalla. O sea, la tortura que ocurre aquí es una forma de ruptura en la propia película. Me parece súper interesante, porque es un ensañamiento. Pasa ya de cualquier intento de saber dónde o qué está ocurriendo, porque después de que la persona ya haya dicho que quiénes son los que han grabado esto y tal, él se ensaña aún más. Rompe la mano, le rompe las rodillas, le rompe todo. Y aquí es uno de los momentos, además de esta propia ruptura de lo agresivo, de lo extraño de que una persona te diga, ah, sé quién eres, te estaba esperando. Gracias por todo esto. Que él no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Que ahí hay algo que se repite con las gracias, la aceptación de la muerte. Es una cosa rarísima que pasa en varios momentos de la peli. Es como si le hubiesen dicho a esa persona que le iba a llegar la parca en algún momento. Claro, va a venir. Se ha encontrado que le ha llegado este monstruo. Va a venir Uma Thurman y tú dices, pues por supuesto, vamos, que si me tiene que matar a alguien, que me mate la novia, evidentemente. Es un poco eso. Y lo que decías tú de que hay una violencia intrínseca dentro de la construcción de la película, me ha llegado mucho la referencia que has dicho de Drag Attacks Concrete, porque aparte es que el título de la peli ya habla del tipo de violencia que tiene, porque estaba revisando los géneros a los que se vincula Kill List y está evidentemente thriller, terror psicológico, sectas, folk horror, y no está gore. Y me parece que es algo que está bien, porque no es una peli gore, no es una peli que se recree en las vísceras y en la sangre, porque lo que es una peli violenta. Una peli como muy visceral, pero que no es únicamente físico. Me parece que el gore es algo que está muy vinculado al objeto, a lo físico, pues eso, a la sangre. Y en cambio, esta violencia tan descarnada es como muy personal. O sea, tú ves en ese asesinato que no es un sicario al uso. El sicario que pega un tiro se va literalmente al café del lado, se toma un café y luego se va a su casa y le da un abrazo a sus hijos. Claro, el primer acto sí que es de sicario. El primer asesinato sí que es de sicario, el que se hace al sacerdote. Pero el segundo ya trae detrás mucha cola y además tiene un apéndice. Un apéndice que puede romper absolutamente todos los esquemas de cualquier sicario, ¿no? Que es ir a tomar represalias de alguien que de forma colateral toca al propio asesinato que acabas de cometer. Y yo creo que ahí empieza, entre muchas comillas, la bajada a los infiernos. Porque esa lista está ordenada. Esa lista tiene unos como... Primero luego el otro. Aunque en la película no sale número 1 el cura, número 2 no sé qué, sí que hay un tipo de escalones a medida que van avanzando en la lista de asesinatos, porque el último es el más importante y el último es el que hace que a los Shyamalan se desvele todo el pastel. Y yo tengo ahí una pregunta para ti, porque avanzándonos al final, parece que todo el mundo está metido en el ajo. Desde la mujer hasta la novia del amigo, hasta el cura, hasta el médico, que es interesantísima la escena del médico cuando va por lo del corte de la mano. Lo del médico es muy loco, ¿eh? Esa escena la vi 2 veces porque te he comentado que la tuve que ver en 2 partes y entonces tiré un poco hacia atrás para recuperar un poco de metraje y no empezar justo en el momento que me había quedado. Y esa escena la vi 2 veces y dije, esta escena es muy importante. Por algún motivo es muy importante. Y me parece que es muy importante. Pero eso, todo el mundo está metido en el ajo, pero el amigo no está metido en el ajo, ¿no? ¿O qué? ¿Tú qué crees? No lo creo. Yo creo que es simplemente una víctima colateral de eso. Sí, ¿no? Y ya está. Sí. Y yo creo que dentro del propio desarrollo de la película me parece que hasta su propia mujer es una parte de apéndice, aunque esa sonrisa del final sea una cosa muy extraña, ¿no? Pero
pero antes de esa escena final que ocurre lo que ocurre, ¿no? Que luego lo diremos, ella al principio de la película también se sabe que es una militar militar sueca, y ella se pone sin ningún escrúpulo a matar a varios de esas personas. O sea, no creo que en la soledad hubiese hecho eso y que luego se deje pillar, ¿no? Ahí es donde está mi duda más fuerte a mí en cuanto a la resolución de lo que pasa con ese personaje, porque si no nos fijamos en la escena de que se pone en modo sicario esta mujer, yo diría que estaba también metida en el ajo. Claro, pero hay una escena ahí que es que no es nada así sin más. O sea, va a ejecutar también a una persona. Me parece un detalle bastante importante dentro de esto, porque a la primera persona que mete dos disparos, que es uno en la rodilla y otro en la cabeza, es muy típico de sicario, en plan, de persona como entrenada, ¿no? Esto lo hace también John Wick en la película, lo hace mucho. El tiro en la rodilla y mientras cae, un tiro en la cabeza. Exacto. Y cuando ella mata a un par de personas más, a esa persona que está sufriendo va a ejecutarla. O sea, una ejecución no se hace a cualquier persona. La ejecución, o sea, eso es algo, siempre se ha sabido que una ejecución es una cosa muy importante. Bueno, de hecho el protagonista, hay un momento, ya podemos hablar con spoilers evidentemente, hay un momento que ejecuta al amigo para que no sufra. O sea, hay un vínculo... O sea, va más allá del sicario frío, porque hay como una reflexión detrás de no ejercer sufrimiento, sobre todo a personas muy concretas, y que de hecho la muerte y el tiro en la cabeza a bocajarro puede ser también algo emocional, positivo y muy personal para esa persona en ese momento. Entonces, claro, yo cuando veo a la mujer en el final de la peli defendiéndose de todo el mundo que los está rodeando, entiendo que son enemigos, y cuando llega al final y se esboza esa sonrisa, no quiero pensar que Ben Wheatley me está engañando, pero tengo esa pequeña intuición de que me está engañando, porque los dos con la careta se pueden reconocer. O sea, el protagonista no puede reconocer a su mujer, porque evidentemente es el jorobado y es una cosa, un ente un poco extraño. Pero ella sí lo puede reconocer con la máscara, porque físicamente sabe cómo es su marido. Y estás en camiseta y es muy fácil reconocerlo. Entonces quiero pensar que es parte de un teatro para nosotros, y eso me lleva un poco no al engaño, pero sí a que hay, no sé, no me acaba de encajar que ella esté en el ajo y ejecute a todo Cristo. Pero no lo sé. Ahí yo creo que tenemos que preguntarle directamente al director. A lo mejor hay una justificación detrás de todo ello, como la justificación de la secta, que tampoco sabemos cuál es. Bueno, la secta tiene toda la pinta de que es simplemente esa gente con la que ha trabajado tanto, ¿no? Porque hay un momento en la última ejecución que van a hacer, que ellos dos van hacia la gente que les tiene contratada, que parece ser que es la gente que les ha contratado desde hace mucho tiempo, ¿no? Como sicarios, y van a pedir la finalización de su contrato y no se la aceptan. No se la aceptan y se intuye que llevan mucho tiempo con ellos, que no es el primer contrato que hacen con ellos. Y los dos se enfadan y tal, pero claro, es porque van a hacer lo que van a hacer, ¿no? Se entiende que igual esta secta lo que hace es que cuando estos sicarios han acabado ya con o creen ellos que ya no les sirven para nada, tienen que acabar con ellos. Porque si no acaban con ellos, pues son gente que sabe de una organización criminal que está utilizando otra gente para matar. Ya, pero muchísimo despliegue, ¿no? Como para... Sí, pero no, o sea, no creo que el despliegue sea realmente hacia ellos, sino simplemente si no hubiesen muerto con la secta, habrían muerto en el propio raid del lugar. Ya. ¿Sabes? Porque es algo que te encuentras de sorpresa. O sea, es muy sorpresivo porque la película, sí, ya al principio de la película está la mujer esta rarísima que hace un símbolo pagano detrás del espejo. Y luego va apareciendo vestida de blanco a lo lejos en el hotel y frecuenta mucho la casa de la mujer, ¿no? Él llega y está la chica allí dentro y todo esto. Pero... estos aparecen cuando ellos van de noche a dar vueltas a la casa a la que van a entrar a asesinar a la persona. Se encuentran con estos
paganos. O sea, se encuentran con toda esta secta y tal, y son ellos los que entran hacia ella. Entonces les atacan los demás. No creo que haya una proactividad por buscar a nadie. O sea, sería muy diferente. Ya. Entonces, es como de una forma u otra. Yo creo que el final habría sido el mismo si les cogen en el túnel o les cogen en la propia casa atacando a quien sea y los pueden enfrentar a ellos dos también con los cuchillos. Ya, como una especie de, pues eso, de ceremonia extraña de que les obligan a tener que sobrevivir el uno o el otro, sí, podría ser. Y lo que pasa es que a este se le va la cabeza y se pone a dispararles porque asesinan a una chica. Bueno, se cuelga de ella sola, pero sí. Se cuelga, sí. Y claro, y es, o sea, de las cosas más terroríficas que puedes ver, gente corriendo hacia ti. Con un rifle. Unos con máscaras. Uno con máscaras, otro desnudo, con cuchillos. Y además, dándoles absolutamente igual que tengas una escopeta o un rifle. Disparas, cae gente, pero otros siguen por detrás. O sea, me parece, de verdad, de una potencia visual y o sea, pero de miedo. Sí, pero de terror, me parece el infierno. Y luego los túneles son, vamos, o sea, lo de los túneles parece una escena del The Last of Us. El juego, no de la serie. La serie no lo he visto, Pero en el The Last of Us, cuando te ibas corriendo de los chasqueadores y los ibas escuchando por detrás, clac, 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 y no sabías por dónde te iban a salir. O sea, es exactamente lo mismo. Yo había un momento que pensaba que no eran ni humanos. No, es que actúan como animales. Y tal cual lo que decías tú, que vayan corriendo a la boca de la metralleta, es como la definición gráfica perfecta de una puta secta. O sea, gente completamente ida, enajenada. Y en ese momento también aparece la aceptación de la muerte. El tipo que se gira hacia él y pone las manos así, dispárame, mátame. La aceptación de la muerte todo el rato a lo largo de la peli, le dan las gracias al sicario. Hay como mucha información que está escondida o que está subyacente a lo largo de la peli, que a mí es una de las cosas que más me ha gustado, no saber mucho de nada y que tampoco se resuelvan muchas cosas, porque lo importante creo de la peli sí que se resuelve, sí que llegamos a cierta conclusión. Hostia, y me ha alegrado, tío, porque estamos hablando de una peli del 2011 que ya estábamos en un mundo en el que pues vivíamos muy, muy rodeados de estímulos y que las cosas se dan muy machacadas, y esta peli yo no diría que es comercial, pero sí que tiene como, creo, ciertas aspiraciones a ser algo comercial o a llegar a mucha gente. Y es culto, ¿no? Peli de culto de arriba abajo. Sí, porque también yo cuando la empecé a ver dije, hostia, parece que está hecha con 4 chavos y 3 personas. Tiene algo de cine underground hasta cierto punto, pero bueno, tiene cierto despliegue técnico y a nivel de producción que no me parece una peli pequeña tampoco. A lo mejor una peli medianita y tal. Pero como que me daba la sensación que podía prostituirse muy rápido todo el concepto de la peli cuando llegáramos al final y que todo se explicara y que se le era el típico personaje con la capucha diciendo es que esto ha sido por esto y por lo otro y tú eres así porque te ha pasado esto en la guerra y no sé, ¿sabes? La típica escena que hemos visto 400 veces y que se desmontara toda la magia de la peli, pero no. De hecho, la peli acaba con esa magia de esa sonrisa final, el no comprender exactamente, que la gente que te ha contratado se quite la máscara y estén dentro de la propia secta. Exacto. Cuando en ningún momento les habías visto antes. Que esté la novia de tu amigo, la exnovia de tu amigo, que veamos pues eso, que has asesinado a tu familia. Es un poco el final como de A Serbian Film, sin llevarlo tanto al extremo de lo gráfico, pero sí que te da esa sensación de derrotismo máximo y que como espectador creo que no necesitas una justificación, no necesitas saber qué es esa secta, por qué han hecho eso, que serían como las preguntas que todo el mundo se haría, ¿no? Yo creo que al final la reflexión está más alrededor de otras cosas que no por qué ha pasado todo esto. Hay 2 maneras de enfrentarse un poco a la peli. Si eres un poco un espectador que te centras más en la narrativa y en querer saber las cosas, esta peli puede ser muy frustrante. Sí, porque te para deja... para los que quieren todo solucionado, ¿no? Que hay mucha gente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, el cine creo que tiene que hacer estas cosas. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a defender, de que las películas vayan a lugares
que no necesariamente tienen que ser siempre racionales y que no hay que darle explicación a todas las imágenes que se ven. Las imágenes se explican por sí mismas. Y que también es una peli que se centra mucho en una atmósfera, en un pues eso, en un formalismo que genere sensaciones en el espectador, y yo creo que eso lo consigue a la perfección. La atmósfera queda muy clara desde el minuto Increíble. 1. Y es increíble, además. Y yo creo que como espectador, o sea, la ansiedad que he vivido yo con esta peli, pocas películas han llegado a este nivel de realmente, sobre todo con el trecho final, cuando se acelera todo. O sea, hay un momento que yo tenía la sensación de quiero coger el mando y parar la peli para respirar un segundo. Y claro, es una sala de cine, es imposible, y yo creo que esa sensación es muy bonito que pueda conseguirlo una peli así. Y no sé, ha sido un descubrimiento, sin ser una obra maestra que me ha cambiado el sentido de la vida. Sí que creo que es una peli como mega sólida, sí, dentro de que enseña muchísimas grietas, y eso me parece muy, muy complicado. Y es una peli además agotadora, o sea, pero totalmente agotadora, o sea, de verdad, y no en el mal sentido, pero es una película que en cuanto empieza a entrar en la espiral de violencia y sangre, bueno, sangre, no hay mucha sangre, ¿no? Pero la espiral de violencia heavy, wow. O sea, porque empiezas a ver, bueno, ya he dicho antes, ¿no? El primer asesinato de Sicario ya es raro, ¿no? Porque la propia persona le dice, date la vuelta, y le dice gracias. Y dice, bueno, ya, o sea, estás dando las gracias de que te maten, ya es un poco raro. Pero bueno, saben a lo que van, ¿no? Ninguno... Lo extraño de estos sicarios, ¿no? De estos encargos, es que a todas las personas a las que van a matar saben que las van a matar. O que eventualmente... Y claro, eso ya le da otro prisma a la película, quieras o no, le da como otra envergadura. Y constantemente, a mí de verdad me marca mucho la forma en la que tortura a la persona que lleva el bibliotecario, ¿no? Que se dice en la película, con el martillo y todo, me parece una cosa es hiper heavy. Muy salvaje eso. La rotura de las dos rodillas, la propia mano, todo. Que hay un momento que en los golpes a la mano se le hace porque la mano la rompe como de forma muy a trozos, y hay un momento en el que tiene el mismo corte que tiene él en la mano. Es una cosa bastante curiosa, y creo que se hace bastante a voluntad. Y todos los propios asesinatos, los golpes contra la pared que hace a la persona que ha grabado, que se intuye, ¿no?, que ha grabado los vídeos pedófilos, desfigurado completamente, le hincha balas, al siguiente también, bueno, o sea, es como un no parar, la mirada empieza a difuminarse muchísimo, la mirada del protagonista. Y que además de todo esto, de que va viajando a lo que es el terror, el propio desarrollo del personaje, ¿no? Me parece muy interesante que dentro de este contexto tan extraño y tan violento puedas hacer evolucionar a un personaje hasta cierto punto. Y creo que también tiene un momento como muy de ya desesperación y de enterarse un poco de las cosas cuando va al hospital mandado por su mujer, ¿no? Porque él dice un par de veces que lo manda a su mujer, que está por ahí por eso. Sí. Y que el médico no ejerza de médico, ejerza de gurú. Exacto. Parece un gurú de una secta, y seguramente será, ¿no? Pero es como, por favor, esa marca es como una iniciación de que te van a matar en la propia secta, y por eso no se cura. Lo único que hace es infectarse todo el cuerpo. Y hay algo ahí. El discurso ese es rarísimo. O sea, lo que has dicho tú antes, es rarísimo, porque habla del pasado. Que ya no te da a ningún lado donde agarrarte como espectador, que es como, por favor, ¿qué está pasando? Claro. ¿Qué le pasa al médico este, tío? Mira, le puedes mirar la mano, que se le va a caer a trozos. El tío juega, pues eso, juega el desconcierto en ese momento de una forma muy, muy evidente. Y yo creo que hay algo ahí en relación a lo de Kiev, a la guerra, no sé cuántos. El final de la película es un poco lo que ha vivido él en la guerra, o llevarle a ese estado mental de enajenación que seguramente se vive en la guerra. Porque el médico, llamémoslo así, le habla de eso, le habla del pasado. El pasado ya no está aquí, el futuro no existe, y lo único que puedes vivir es el presente. Y es como que su presente se quedó allí. Su presente se quedó en Kiev.
Y entonces él solo está como orbitando alrededor de eso y no tiene escapatoria. Es una película, en cierto sentido, que habla sobre el destino, sobre algo cíclico. De hecho, la película no empieza así, pero en las primeras escenas tenemos una escena en la que está él jugando con su hijo y con su mujer con 2 espadas de plástico y ella lleva al hijo encima de la espalda y la película acaba así. Hay algo ahí un Sí, poco... y cada uno tiene las espadas de goma espuma estas, es como... Hay algo Sí. ahí un poco cíclico de estás encerrado en la misma dinámica de siempre. Y la violencia en casa es un reflejo de la violencia en el campo de batalla o de la violencia como su trabajo. Está encerrado un poco en ese bucle y creo que ahí está un poco la clave de esa escena con el médico. Pero esto es teorizar máximo, porque el médico lo único que dice, el pasado ya no está. El futuro no existe, vive el presente. Y el otro le dice, ¿me puedes ayudar con la mano? Y le dice, Sí, claro, es que le dice, "Pues, ¿me puedes curar la mano? Que me duele. y le dice, No, está todo bien. es que aparte le dice, estás bien, te encuentras bien. Y claro, pues eso contrasta mucho con lo que tendría que ser una consulta de un médico cuando vas con un tajo en la mano. Un tajo infectado de hace tiempo que se le infecta el cuerpo, se le infecta la sangre. Exacto, exacto. Entonces, es muy loco, ¿eh? Se le infecta la sangre y cuando está sin camiseta se le nota como unas un ronchas. círculo. Un círculo en ronchas en el cuerpo, que es como... Luego es con lo que se completa también el círculo del propio símbolo pagano que se hace. Es una película que yo creo que desde la forma ya nos quiere señalar que esto no es... no busca la hiperrealidad, no busca la verosimilitud con nuestro mundo. Con los cortes a negro, sobre todo, busca evidenciar que esto es una ficción. Y creo que es así porque la peli es como una gran metáfora hasta cierto punto. Muchos momentos de la película son como metáforas muy pequeñitas, muy concretas, lo que decíamos del inicio y el final, con el tema de las espadas de plástico. Está el tema del gato, que al principio... Un gato negro, ¿eh? Sí, que al principio parece que da una ofrenda a sus dueños. El protagonista entiende que eso es una ofrenda y ella, su mujer, lo entiende como que es un asesinato y a lo mejor el gato es el protagonista. Hay algo ahí de que se juega constantemente con simbolismos, con paralelismos, con metáforas, con alegorías. Y creo que eso sí que está como muy dentro del guión y se evidencia con la forma de montar la peli. Porque él se come ese conejo, ¿sabes? Él acepta eso, se acepta un poco a sí mismo y acepta un poco su naturaleza. Pero ya te digo, ahí sí que creo que ya es tirar mucho del hilo y analizar a lo mejor en exceso. Pero creo que a lo mejor sí que Ben Wheatley tenía eso en mente. Y es curioso también ver cómo, por ejemplo, la primera vez que ven que ellos en los encargos de asesinato que están haciendo tienen a alguien que les está siguiendo, porque ven que tienen fotos que les han sacado a ellos mientras están esperando y tal. Si te das cuenta, muchas de esas fotos son el punto de vista nuestro. Es verdad. El lugar desde el que estamos viendo en algunos momentos el coche y tal, están sacadas las fotos desde ahí. Y es bastante como incriminatorio también, ¿no? Hacia una persona que está viendo algo y que está expiando, o sea, espiando y expiándose en cierta forma también a través de la propia película. Porque sí que creo que hay un acto de expiación en todo esto, en todos estos asesinatos, pero bueno, es un acto de expiación que parece que para él es, para Jay es como eterno, ¿no? Porque nunca puede salir de su bucle. Es como en el sitio en el que se siente cómodo y en el sitio en el que se siente incómodo a la vez. Sí, hay un punto de que creo que la mirada del director incorpora la mirada del espectador con un cierto punto de voyerismo activo, ¿no? De estoy mirando esto y me interesa lo que está sucediendo. Nosotros al final pues somos parte de esta ficción, porque si nosotros no hubiéramos visto la peli, esta ficción no existiría. Pero también hay como una cosa muy activa de querer saber, indagar. No es una peli de misterio, no es una peli a lo Hitchcock en la que tienes que estar encajando las piezas, porque creo que el enfoque es muy diferente. Es como si te subieras a un tobogán y tú estás bajando ese tobogán, lo estás disfrutando, pero hay muchas curvas que no entiendes por qué son. Pero sabes que eventualmente llegarás a un final y se resolverá todo.
Y creo que a lo mejor lo de las fotos, el punto de vista puede ser ese, ¿eh? Puede ser, evidentemente, los que lo están vigilando, pero es verdad que parecen como frames de la película, ¿no? Parecen como los mismos encuadres del mismo Sí. tiro de cámara en algún momento, es verdad. Sí, porque hay algún que otro tiro de cámara que es estático y es muy, muy raro, ¿no? Pues sobre todo suele ser los que están lejos de ellos. Porque los que están cerca de ellos están inestables constantemente. O sea, recuerdo un plano en el que están para salir del coche que está como todo el rato así, moviéndose un montón. Y a varios de los asesinatos también los sigue con la cámara. Hay algunos que la cámara les sigue de forma activa. De hecho, los asesinatos yo tengo como... Los que tengo como más vívidos en la cabeza son los que tienen como momentos muy clave, que a nivel de composición de imagen el tipo es muy listo. Porque la cámara está muy cerca de los personajes todo el rato. Y en los asesinatos está todo muy cerrado también. Yo creo que para controlar también que no se vea falso y todo esto. Pero los momentos que tengo claros en la cabeza son los planos abiertos. El momento del martillo cuando le pone la cabeza encima de la mesa. El momento de cuando hace la primera muerte al cura cuando se da la vuelta. Esos planos son muy generales. Y es curioso cómo el director juega con el plano corto para generar como mucha confusión, pero luego los momentos que quiere que se te queden clavados en la cabeza te los abre mucho. Los abre un montón, sí. Con bueno, y el final de la película es abierto. Claro, claro. Es súper abierto, menos el momento en el que se meten en el túnel, entonces vuelve a su entorno de seguridad, ¿no? A la cercanía y además la luz, ¿no? Que solo tienen frontales, o sea, luces frontales y ya está, y no se ve prácticamente nada. Ves gente corriendo desnuda con un cuchillo, da bastante miedo. Tal cual, tal cual. Y es eso, la peli se va recluyendo, ¿no? Porque el principio de la película es, bueno, prácticamente toda la película es muy luminosa, pasa durante el día, estamos en la casa o en la calle, estamos como en espacios relativamente abiertos y poco a poco se van cerrando hasta un círculo, porque aunque estemos en medio de un bosque, un descampado, hay un grupo de gente que está controlando un perímetro y, o sea, va como a la concreción máxima. Y a mí la escena del túnel fue estas escenas que dije, de repente esta ubicación, qué rara, pero luego es que tiene mucho sentido, porque no tienen escapatoria. Se encuentran con, de hecho, un túnel que tiene que no hay final, que no pueden huir, y al final solo pueden ir hacia adelante o hacia atrás. Y todo es la muerte. Sí. Me parece que es una escena como que hasta cierto punto me saca un poco de la peli, porque de repente aparece eso y no me lo esperaba, pero que narrativamente tiene mucho sentido. Entonces, no sé, cada vez que pienso más en la peli, me parece que está más reflexionada y me explota la cabeza porque me parece súper natural todo, súper orgánico. De hecho, al final de la peli me pareció ver que en los créditos, cuando hablaban del guión, ponía guión de tal, con diálogos adicionales y salían los nombres de los actores. O sea que es posible que haya muchísima impro. Estoy seguro, hay muchas cosas que son de improvisación porque se sienten cosas no de guión, ¿no? Muchas veces hay frases y hay guiones que la película está muy bien, pero dices, uff, qué frase de guión, tío, de arriba abajo, no lo diría nunca, ¿sabes? Pero estos es que están constantemente en la locura, ¿sabes? O sea, están todo el rato diciendo fuck, están todo el rato bebiendo, pegándose, y entre colegas o con la mujer. Entonces, como también hay mucho momento de grito y de enfado que también pide un poco de improvisación, ¿no? No puedes estar leyendo un guión. Claro, que es muy difícil. Aparte que creo que primero es difícil escribir eso y que se lo digas a alguien y que se quede verosímil. La peli respira esas relaciones como muy del momento, muy impulsos muy rápidos. Y o sea, me parece que hacen un trabajo espectacular. En particular, Miana Buring, que es la mujer del protagonista, me parece que hace un papel espectacular. Esta mujer, no sé, muy, muy, muy natural. Y sobre todo el protagonista, el Neil Maskell, que creo que sería de estos actores que si lo vieran en otra película, si no hace este papel me parecería raro. Como que parece que sea que solo puede hacer este papel. Porque que solo puede hacer este papel. Sí. Sí. Muy bien, la verdad, me ha gustado muchísimo. Ha sido una peli que me ha sorprendido hasta tanto nivel y que me ha mantenido tan conectado que
me he olvidado de la fotografía, me he olvidado de la foto, o sea, de la música. Me he centrado un poco más en el montaje, porque a lo mejor es algo que ya me toca de defecto profesional y porque esta peli es una peli de montaje puro y duro. Pero sí que es verdad que te absorbe tanto que todo lo técnico me ha dado absolutamente igual. Está bien hecha, ¿eh? No me parece como un hito o alguna cosa impresionante, ¿no? La música sobre todo es tan liviana que algunas veces parece que no haya. Es que lo que te iba a preguntar, ¿hay música? Porque a mí no me viene a la cabeza. Si hay poquita, no recuerdo yo mucha escena. Yo creo que al final sí que hay un poquillo y tal, pero no hay mucha. Pero la foto es interesante sobre todo por cómo también catapulta y cae constantemente a la historia. O sea, como has dicho tú antes, mucha luz al principio, se va emborronando un poquito porque cuando salen a la calle el tiempo es más gris, ¿no? Más lluvia y al final la película acaba en la noche. Es un poquito, pues eso, desde de estar bien en cierta forma, ¿no? Llevar 8 meses, sí, inestable y loco perdido en casa porque no tal, pero bueno, no está trabajando. Meterse en el trabajo y que todo se vuelva un poco gris y que la película vaya poco a poco oscureciéndose y con la propia dinámica de asesinatos y entrando en este mundo en el que él no sabe que está entrando, pero que poco a poco va tragándolo y la única luz que queda en realidad al final de la película es esa luz naranja de las antorchas, ¿no? Que hasta es lo que ilumina el alrededor de su casa, cuando el alrededor de su casa siempre ha sido muy, muy, muy brillante por luz. Bueno, es la casa de campo, ¿no? Y por eso pueden poner las antorchas, pero... Esta historia yo creo que no puede continuar. Hay algo ahí de que a mí me sigue tirando mucho la idea de la metáfora de la alegoría, porque a este personaje después, ¿qué le pasa? Que sería como una de las preguntas de ¿y ahora qué? Yo creo que cuando se acaba la peli se acaba el personaje. No digo que muera, no digo que se suicide, no digo nada de esto, pero... Bueno, pero no llegará a mucho más sitio que suicidarse, que lo maten o que entre en la secta. O que este personaje como tal muere, esta persona desaparece y evoluciona, llega a un punto de enajenación que ya es es el punto de no retorno, de cuando se da cuenta que pues al final ha acabado con la vida de sus familiares, todo ha sido un gran show de Truman. Yo creo que ya pues hay algo que se te rompe y creo que es muy inteligente que la película acabe allí justo en ese momento, cuando está la confusión de esa sonrisa de su mujer, que ahora también me gustaría saber tú qué piensas sobre esto, y no vemos la reacción de él, me parece. No, él sí, hay un contraplano que está mirando al horizonte, está mirando a la nada. ¿Lo vemos? Es que a lo mejor yo me he quedado tanto con la imagen de la mujer riendo que hay un contraplano entonces. Sí, tiene sangre en el brazo, en la cabeza. Vale. Y se queda, pues está mirando a la nada, está como sin creérselo. Claro. Como un estado de shock. ¿Tú qué piensas del final como tal? ¿Crees que es tramposillo, que no? ¿Qué conclusiones puedes sacar tú de esto si queremos ponernos en plan entender la peli? A ver, la verdad que el gestillo es extraño. Ya de primeras es extraño. Pero... o sea, no sabría qué decirte. De primeras la cabeza te pide pensar que también está dentro. Eso que te pide un poco la cabeza, ¿no? Pero también los movimientos y la forma que tiene, como de que tiene pinta de que la han apaleado para que pueda estar ahí con el niño encima, es más proteger en cierta forma al niño que más que a ella. Lo que pasa es que, claro, está delante del otro que va a matar a quien esté ahí. Se me hace extraño. Yo no pretendo darle muchas vueltas tampoco al hecho de estar adentro o no estar adentro. Yo diría que sí, pero no. O sea, es como si lo hubiese terminado como de convencer o así la otra amiga, ¿no? Sobre todo por la cosa esta de que comenta varias veces durante la película que esa amiga, o sea, que la novia o la exnovia de su amigo andaba dando muchas vueltas por casa y que últimamente estaba mucho tiempo con su mujer. Y eso sí que y eso sí que da pie a pensar que ella puede estar un poco metida en eso. Sí que da pie. Pero a mí siempre que pienso esto me rompe un poco la escena en la que están matando a la gente desde casa. Yo creo que
Que es sano. Que puede ser también una tapadera. Sí, yo creo que es sano, llegar a estas conclusiones de, primero, me puede dar un poco igual porque puedo valorar la peli igual. Y segundo, porque no todo tiene que tener una resolución, no todo tiene que tener una justificación. Porque ahí es donde se genera un poco el debate y donde puedes parar tú a pensar las películas. Porque si te lo dan todo, si te dan toda la solución y todo encaja perfecto, lo único que te queda es como el despliegue, ¿no? Y el valor técnico de decir, hostia, qué bien encaja todo, ¿no? Que también es otro tipo de propuesta que yo valoro un montón, ¿eh? Pero a lo mejor es a lo que estamos más acostumbrados, ¿no? A que todo sea un caos durante toda la película y luego al final todo encaje y digas, aplausos, perfecto. Pero claro, no puedes teorizar, no puedes hablar de lo que tú piensas o de la que a ti te ha generado, porque es una historia cerrada. Igual veo la película otra vez más y hay un detalle en el que esto se aclara bastante. Puede ser. Por cualquier palabra. Pero yo creo que aunque esté esto, si está de una forma tan sutil que viéndola de primeras no llegas a ello, el hecho de meterlo sutil también es una decisión de dirección, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que el director sí que busca un poco, pues eso, que la gente salga de la sala o del visionado y pueda hablar y teorizar. Y esa es la típica peli que seguramente si fuera un exitazo y estuviera en, no sé cuál fue la situación en el 2011, pero si se estrenara como en todas las salas del planeta Tierra y lo viera todo el mundo, la típica peli que está en Twitter, que todo el mundo está teorizando. O sea, la cosa es que es la típica peli que si no estuviese en inglés estaría ya hecho un remake. Ya, eso también es verdad. O sea, si esta peli no está hablada en inglés y está hecha en Dinamarca, sí, pues ya tendría un remake en inglés y esta tendría más nombre y tal y ya andaría dando más vueltas, porque es lo que pasa hoy en día un poquito con todo esto, sobre todo en cuanto a la cultura de Hollywood, que es un poco la que infla absolutamente todo. Tal cual. Ha pasado y pasa constantemente. Pues muy bien, pues Kill List, no sé si quieres añadir algo más sobre la peli esta del 2011. Que veáis a Ben Wheatley, que tiene pelis muy chulas. Ahí estaba echando yo un vistazo. Y tiene una adaptación de Ballard, que está muy chula también. Ahí estaba yo echando un vistazo. Está ahora en el 2025 con una peli que se llama Normal, donde sale Bob Odenkirk. Y las anteriores hay de todo. Tiene Megalodon 2, Rebecca, que me dijiste. Rebecca sí que era el remake. El remake de Hitchcock. Pero ¿cuál os recomiendas entonces? Hay otra pues que trabaja con... High Rise. Vale. High Rise es una adaptación de un libro de Ballard. Chulísima esta peli. Y con actores muy, muy top. Tom Hiddleston, Elizabeth Moss, Sienna Miller, Jeremy Irons, Luke Evans. A Field in England, In the Earth, que es como de las últimas que hizo que es de terror. Está curiosa, está en Netflix. Yo le descubrí por la peli esta de los domingueros, tío, que se llama Turistas, que también gira a una cosa violentísima y es muy graciosa, o sea, muy divertida. Pues ahí las tenéis, y si tenéis ganas de ver otra vez a Neil Maskell para ver cómo de buen actor es, si realmente en Kill List es el mismo o si hace un papelón, tenéis Happy New Year Colin Burstead, también del mismo Ben Wheatley, que por lo que veo es un tipo que escribe y dirige, hay ahí un autor escondidito. Esta cosa que ahora que se llama autor, pues eso es Ben Wheatley. Pues ahí tenéis todas las recomendaciones. Recordad que este es el último programa de la 4ª temporada de Rodan John. Estamos contentísimos y orgullosísimos de seguir con esto después de tanto tiempo. Es un gustazo que cada cierto tiempo recibamos comentarios. Al final, este es un podcast pequeñito de nicho máximo. Somos dos señores hablando de películas durante 1 hora. Entonces, la semana pasada hablamos de Tsai Ming-liang, la semana pasada, al podcast anterior hablamos de Tsai Ming-liang y ahora hemos hablado de Ben Wheatley. Y por aquí ha pasado hemos hablado de Belatar.
Hemos hablado de Paul Thomas Anderson, hemos hablado de todo. Sí. Hemos tenido como algunos momentos un poco... Hemos hablado de Claire Denis. Por eso, hemos tenido algunos momentos un poco más comerciales, pero podríamos decir que este es un podcast de autor genérico, no sé, un poco extraño. Las decisiones editoriales de este podcast evidentemente no son las de todo el típico podcast de cine. Y hostia, no sé, es un gran orgullo que nos sigáis escuchando. Siempre es guay recibir comentarios positivos. A mí me consta en físico que la gente me dice, oye, el programa del otro día con John estuvo súper guay, que estuviste hablando sobre esto, y que vaya un poco más allá también de la opinología nuestra, de que veamos que también es un punto común de lo que un espectador puede sentir al acabar de ver una película. Pues bueno, a lo mejor materializarlo y verbalizarlo y ver que todo tiene sentido cuando acabas de ver una película, pues pasa también por escuchar a gente hablando de esas pelis, y más de esas pelis que, como decíamos, pues a lo mejor no son tan comerciales. Así que desde aquí, muchísimas gracias a todos, a todas, a todis por escucharnos. Recordad que nos vemos a partir de septiembre con una nueva temporada. Al final de la quinta temporada yo creo que hay que hacer algo. Ya veremos. Hay que hacer algo, igual hay que hacer algo. Serán 5 años ya, quiero decir. Es una fecha que se puede hacer alguna cosilla. Y por el momento nada. Que paséis muy buen verano. Y eso. Y yo os iba a decir, aparte del Rodanjón, que tenéis 1 millón, el próximo programa de Ruido de Fondo será el último también de la temporada. Tenéis por ahí, que es un poquito la misma locura, pero hecho un poco más grande. Porque en Ruido de Fondo somos 3 chalaos que hablamos ya del nicho del nicho. O sea, es como... el último programa es sobre Karin Kusama. Bastante divertido. Hay como 10 minutos que se nos va la cabeza hablando de... Bueno, yo qué sé, de la policía y cosas. pero está muy guay. O sea, Karin Kusama, que hablamos de Jennifer's Body. Hablamos de The Invitation, una peli de terror increíble. Buenísima, The Invitation. Y The Kill Fight, o sea, como un poco de todo. Creo que el programa anterior fue Oliver Lashe. Hablamos de toda la obra de Oliver Lashe. Próximamente hablaremos de Perfect Timing, de Sirat, de hecho. También. Sí. Perfect Timing. Hablamos de Sirat también. Tenéis de todo. O sea, tenéis un poco de todo. Tenéis... Si queréis ir a explorar más allá, eso es ya para que lo tengáis un poco más de fondo, ¿no? Que es un poquito la cosa. Que son programas de hora y media y son de divagar y de hablar un poquito entre colegas. Y bueno, es un poco como lo que hacemos aquí. Lo que pasa es que aquí siempre hacemos las cosas de forma específica, ¿no? Hacia una película. Y allí hacemos pues como un núcleo de 2 o 3 películas, un director, una directora. Y hay muchas veces que se cuelan cosas de literatura o cosas de este estilo que también es un poco más... Y cuando se empieza a llegar al final del programa siempre se nos va la cabeza, así que si llegáis hay más de una vez que diréis, bueno, vale. Hagan clip, ¿no? Hagan clip. Sí, hagan clip. Muy bien, pues nada, John, nos vemos físicamente aquí, digamos virtualmente aquí en septiembre. Vamos viendo qué tal va el veranito y nada, que pases muy buenas vacaciones. Igualmente, Rafa. Y a todos aquellos, recordad, nos podéis seguir en todos lados, estamos en todos lados, podéis soltar estrellitas en Spotify, que nos va muy bien, y como nos podéis comentar tanto en redes sociales como en YouTube. Que vaya muy bien, que paséis un buen veranito y nos vemos. Que vaya bien, chao, chao. Chao, chao, chao. Adiós.